Ok, chicos, entonces vamos a hacer una corrección acá al problema, como les indicaba. En ecuación, al momento de calcular discriminantes, no hemos llamado a que calcule la discriminante. Entonces, lo llamamos de esta forma, calcular discriminante. ¿Sí? Y luego ya hacemos las operaciones completas. Ya pueden buscarlo, está en el repositorio en Git, ¿no? Que se los he pasado por el chat, ahí está todo el código que voy a realizar hoy día. Vamos a responder las preguntas. ¿Es necesario referenciar el atributo private en el método discriminante con el list? No, realmente no es necesario, ¿no? Pero yo les recomiendo que lo hagan para que se vayan acostumbrando de que ¿sí? Mire, si se dan cuenta acá this no le he puesto con this, ¿no? Solamente discriminante. Sino para que se acostumbren a saber que es un atributo de objeto, no de clase, ¿no? Porque nosotros, anteriormente en los otros cursos, trabajamos todo de forma estática. Quiere decir que no le pertenecía a un objeto, sino directamente a la clase, ¿no? O al mismo archivo. Entonces, aquí nosotros le ponemos static. Eso, si fuese de esa forma, entonces eso no se va a poder referenciar con un this directamente. ¿Se recuerden? This hace referencia al objeto. Ok, entonces vayamos al siguiente problema. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto ya puedo reutilizarlo en otra clase, ¿no? O sea, tengo una funcionalidad que acá no hay un método principal, si se dan cuenta. No es lo importante es que tiene atributos. Yo puedo reutilizar este cálculo en cualquier otra clase que yo necesite, ¿no? Esta clase ya resuelve ecuaciones de segundo grado, ¿no? Y listo, solamente necesito construir, o sea, definir un objeto, asignarle los valores y luego llamar al método de calcular raíz y ya lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, así es una forma adecuada para desarrollar, ¿no? Una clase en la cual son solamente parámetros de entrada, invocación a métodos, y otra clase que haga la lógica de todo el cálculo. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente problema. ¿Sí? ¿Cómo haríamos este? Pedir el radio de un círculo y calcular su área, ¿no? ¿Recuerdan? El área de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Inténtenlo, por favor. Vamos a darles un minuto para que ustedes lo intenten. ¿Sí? Y mientras tanto voy a estar creando aquí una clase extra, ¿no? Voy a crear entonces acá un paquete que sea pregunta 2. ¿Sí? Ahí está. Ok, les voy a dar un minuto, por favor. Inténtenlo, por favor. Inténtenlo ahora. Recuerden, pides el radio y te debe devolver el área. Son problemas sencillos, pero son necesarios para hacer ciertos pasos, ¿no?
Ok, chicos, vamos entonces a resolver la segunda. Recuerden que nos pide el círculo. Entonces, como bien ya sabrán, de frente hay que crear una clase, ¿no? Vamos a crear una clase. Entonces, así le vamos a llamar círculo. ¿Está? Va a tener una variable, ¿no? Private. Bueno, vamos a ponerle doble. Tipo doble y es radio, ¿no? Radio. ¿Listo? Podríamos también definir el área como un atributo, así directamente, ¿no? Podemos crear los métodos getter and setter. Podríamos generar también un método público que sea un void, sería calcular área, ¿no? Listo. ¿Sí? Entonces, esta parte, chicos, quiero que lo entiendan muy bien, ¿sí? La sintaxis en C define un bloque de ejecución entre llaves. Y entre paréntesis, igual que en C y en Python, necesitas el tipo de dato, ¿no? Si no hay tipo de dato, entonces va a ir vacío, ¿no? Pero sí es obligatorio poner los paréntesis. Si hay parámetros, van así. Primero el tipo y luego el identificador. Si son varios, pones coma, pones los otros valores, ¿sí? En este caso, aquí nosotros en calcular área, vamos a asignarle el valor área, ¿no? ¿Cuánto es el área? Recuerden, pi por radio al cuadrado. Entonces necesitamos radio al cuadrado. Entonces vamos a usar mat.pov, que sería radio, 2, que es al cuadrado. Y el valor de pi, está también en mat. A ver. Por radio cuadrado. Y eso sería todo. Entonces, lo principal en programación orientada a objetos es definir esta serie de clases, ¿no? No es tan importante lo que nosotros acá pongamos en aplicación, ¿no? Aplicación, aquí tú vas a llamar, vas a capturar data. A futuro esta se va a reemplazar, ¿no? Cuando ustedes hagan una aplicación web esto va a desaparecer, ¿no? Entonces lo que sí va a importar es la interacción entre clases. Entonces aquí voy a colocarlo, ¿no? Voy a crear también una clase que haga esa función, ¿no? Entonces recuerden que cuando tú programas tienes que darle una tarea específica a cada uno, ¿no? No puedes darle, como antes se hacía en otros cursos, todo en un archivo, hacer todos los cálculos, ¿no? A lo mucho lo separaban en funciones, ¿no? No, ahora hay que hacerlo en forma distinta, ¿no? ¿Se dan cuenta? Voy a poner el mismo nombre de la clase que está arriba, pero el nombre calificado es diferente, ¿no? No es el mismo. Ok, entonces vamos a definir acá un método principal para que ejecute todo aquello que yo necesito, ¿no? Entonces, vamos a hacer una variante en relación de la anterior, ¿sí? Vamos a crear un constructor, ¿sí? Y el constructor que le vamos a crear, recuerden que este constructor, para que sea accedido desde otra clase, puede ser público. Vamos a ponerle el mismo nombre, siempre lleva el mismo nombre que la clase, y luego los parámetros que vayamos a darle, ¿no? En este caso, le voy a pasar el radio, nada más, ¿sí? Radio. Entonces, yo podría ponerle acá que le voy a pasar un doble llamado radio, ¿sí? Y ahora puedo yo definir que ese parámetro de entrada se lo voy a asignar al radio. Entonces, cuando hago this.radio me voy a referir al objeto, recuerden, y de ese objeto asignarle al atributo llamado radio. Y le voy a pasar a radio. De modo que ya no haya ambigüedad al momento de referir radio, ¿no? Lo que ustedes me hicieron la pregunta por Mentimeter era, ¿qué sucedería ahí? Entonces no sabría el programa asignarle acá radio o si te referías a este radio, ¿no? Pues es importante usar el this para poder discriminar uno de otro. Ahora, uno podría decir también lo siguiente, profesor, entonces, si es que creo el objeto radio, entonces, ¿por qué mejor ahí mismo no llamo al calcular área? Bueno, tienen razón, podría acá directamente calcular área, o sea, el constructor
va a inicializar variables, pero no es la única función. Puede también llamar a otros métodos para que pueda hacer algunos cálculos. ¿Sí? Listo, ya lo tendría. Entonces aquí voy a utilizar lo mismo que había hecho anteriormente, ¿no? Voy a definir acá un, ¿sí? Este parámetro de entrada, que va a escanear los parámetros de entrada que yo haga. Voy a llamar al constructor de círculo, que está, círculo. Lo llamo con new y luego círculo, pero le voy a tener que pasar el radio, ¿no? Porque no existe un constructor sin parámetros. Anteriormente sí se podía llamar, pero no tenía ningún constructor. Entonces tenía el constructor por defecto. ¿Cuál es el constructor por defecto? Este, ¿no? Public, en este caso ecuación, y sin inicializar variables, ¿no? Esto es lo que me crea el compilador. Esto es lo que crea el compilador. Pero si tú no le aclaras, te va a generar este. Pero en este caso, cuando ustedes ya tienen uno, no pueden llamar al constructor por defecto. Tienen que llamar al que ustedes han definido. En este caso, vamos a ponerle entrada, punto, get, no, estoy colocando es next double. Y listo, ya le hemos dado el valor. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, simplemente lo pinto, ¿no? Vamos a ponerle system out println y le vamos a pasar los valores, ¿no? Entonces podemos ponerle acá radio y le concatenamos el radio, en este caso sería círculo, punto get radio, y luego podemos hacer lo propio con el área, ¿no? O sea, ¿para qué me está sirviendo? Es una interfaz solamente para mostrar información y capturar datos. Eso es todo, ¿no? Simple, las cosas que tiene que ser y la lógica ya va dentro de la clase, ¿no? De modo que yo puedo reutilizar esta lógica desde otra clase, ¿no? Esa es la idea cuando ustedes trabajan con programación orientada a objetos. Ahí está. Vamos a pasarlo. Aquí está. Uy, me olvidé de ponerle un título, ¿no? Pero se sobreentiende que voy a pedirle un radio, ¿no? Lo que me refiero es que acá debí ponerle un título, ¿no? Para que entender el programa, ingrese en radio del círculo. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Sí? En la línea 7, en scanner, entrada igual new scanner system.in, no debería... ¿Refieres a perdón, me confundí. Pensé que... no, perdón. Pensé que el link era de int, pero el doble estaba en la línea 9. Perdón. Ajá. Nada. Okay. Acá también es de salida, si es que quieren hacerlo, ¿no? Esa es otra forma. Entonces le decía que eso, para lo único que me sirve es para ponerle un texto arriba, ¿no? Entonces ya le puse el texto, vamos a ponerle 10 y ya es el cálculo, ¿no? De los dos. Cálculo del área. Y listo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es sencillo desarrollar? ¿No? Solamente que hay que separarlo, ¿no? No hay que juntar estas cosas. Antes juntábamos todo en un solo código. No, ahora vamos a separar. Por ahora, los ejercicios son tan simples que me permite definirlo en uno solo, ¿no? Pero cuando ya sean más complejos, probablemente me tenga que apoyar en diferentes clases. Ok, ya está. Si se dan cuenta acá lo he resuelto rapidito, ¿no? Pero él está usando una noción estructurada, no orientada a objetos, ¿no? ¿Es posible? Sí. A ver, vamos a pasar de estos problemas porque ya son relativamente sencillos. Si ustedes desean, pueden resolverlo. Pero mi intención es utilizar, ¿no? Ya hemos utilizado el if, el else. Entonces yo quiero, bueno, podremos hacer... Bueno, me interesa que podamos hacer una iteración que sea con for... o con while, ¿no? No, y si estos no, tampoco.
De las fechas es impreciso, ¿no? Hay dos tipos de corrección que debemos hacer. No, eso tampoco. Estos son simples. A ver, vamos a ver. Ok, miren. Esto de leer no me gusta mucho. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? Por favor, inténtenlo, les voy a dar igual un minuto. Escribir todos los números del 0 al 100, ¿sí? Pero que vayan de 7 en 7, ¿no? O sea, los intervalos de cada uno de ellos, ¿no? O sea, que haya un salto de 7 en 7. ¿Sí? Del 100 al 0. O sea, tienes que hacerlo de forma invertida, ¿no? Empiezas con 100, no comienzas de 0. Ok, chicos, un par de minutos para que intenten resolverlo, ¿sí? Inicien, por favor. Inténtenlo, ¿sí? Inténtenlo. Podrías usar, claro, podrías usar el APS. El APS es un valor absoluto, ¿no? Pero recuerda que si calcula valor absoluto, no obtendrías negativos, ¿no? Para el tema de la validación de la raíz, ¿no? Pero sí puedes usar fácilmente la función de valor absoluto. Eso tendremos que hacerlo, ¿no? A ver, ¿quién tiene este problema? ¿Quién tiene este problema, por favor? Me dice para poder ayudarle, porque tendría que mostrarme, compartir pantalla para decirle, ¿no? Si se ha movido, no hay problema. Se puede abrir, solamente hay que ayudarle, ¿no? ¿Sí? ¿Quién tiene este Sí, problema? profesor, buenas noches. Ya, disculpe. Ok, entonces me compartes pantalla, por favor. ¿Sí? Ok. Comparte, yo te ayudo, no hay problema. Ok, mira. Aquí hay que hacer algo, ¿no? Si tú has importado, recuerda, has importado desde el proyecto que te he compartido y no te va a salir porque no tienes un JDK definido y todo ello. Pero tienes que darte cuenta que el proyecto, ¿sí? El proyecto no es este. Este es el directorio raíz donde yo pongo cada uno de mis proyectos. Quiere decir que acá en laboratorio 2, este es un proyecto, este es otro proyecto, este de acá son otros proyectos. Entonces, tú tienes que abrirlo como proyecto, ¿sí? Quiere decir que tienes que abrir este directorio. Ahora, para hacerlo, tienes que entrar acá. Ve al menú File. ¿Cuál de estos proyectos quieres ejecutar? ¿El que dice problemas de clase? ¿O este laboratorio? Este, ¿no? ¿Problemas clase? Sí, Ya. Entonces, este. vamos, ¿sí? Vamos a abrir ese proyecto. Entonces, ve a File, al menú File, aquí arriba. Ponle Open, Open. Esta de arriba, Open. Ahora, vamos a ir a esa ruta donde tú has grabado. En la unidad C, el que dice PO 2021. No, el D, ¿no? El D es. Me he equivocado, el D. Ah, ¿qué pasó? Era un USB tal vez. Ahí está. ¿Está? No lo abras, no lo abras así. Despliégalo, cancélalo, cancélalo. No hagas eso, ¿sí? Cancélalo, hazlo de nuevo, repítelo. Ponle Open. ¿Sí? Ahora sí, despliega, o sea, dale en ese triangulito. Luego, tenemos que entrar acá a laboratorio 2, ¿sí? Al directorio de laboratorio 2, despliégalo también.
Y luego, ahora sí, el proyecto se llama problemas clase. Elige problemas clase. Elígelo. Ahora sí. Selecciona ese directorio y dale OK. ¿Sí? Ahora sí, ponle this. Abre en este proyecto en esta ventana. Ahí es donde recuerda que va a funcionar. ¿Sí? De las otras formas no vas a poder. Y si te das cuenta, ahora sí te ha reconocido todo. A ver, ejecútalo. Pero tienes que ejecutar una clase que tenga un método principal. ¿Ya está? Mira, ya lo he calculado. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Te recuerda siempre abrir los proyectos, ¿no? A todos, chicos, por favor, abran el proyecto, no el directorio raíz, ¿no? Yo lo utilizo simplemente para compartirles, ¿no? Un repositorio o de ustedes su propio repositorio que puede contener muchos proyectos. Ok, continuemos entonces. Creo que ahora sí ya han podido... Ya, esta la voy a dar como respondido. Vamos a resolverlo. Tienes que escribir todos los números, pero tienes que incrementarlos de 7, bueno, decrementarlos en verdad de 100 y le vamos reduciendo de 7 en 7. Ok, entonces empecemos, ¿no? Vamos a hacer acá la pregunta 3. ¿Sí? Vamos a poner pregunta 3. Aquí lo tengo, vamos a hacer una clase específica, ¿no? Le voy a poner número, ¿sí? Número. Y aquí voy a poner la funcionalidad, ¿no? Bueno, quiero que reparta números, entonces le voy a poner un inicio, ¿no? Vamos a ponerle private. En este caso es un entero, ¿sí? Entonces este es el inicio de la secuencia que vamos a generar. Este va a ser el fin. Puedo generarle otro, que podría ser el incremento o decremento, ¿no? Bueno, incremento. ¿Sí? Incremento. Y eso sería todo, ¿no? Ahora, queremos escribir, queremos pintar esos valores. Listo, podría ser un constructor. Miren, voy a hacer un constructor con los 3 elementos. ¿Sí? Inicio, fin y el incremento. Listo. Y ahora voy a tener un método público, ¿sí? Que va a ser void, que va a generar todos esos valores. ¿Sí? Entonces acá le vamos a poner generar serie. Generar serie. No le voy a pasar ningún parámetro porque voy a reutilizar los valores que le he puesto en inicio, fin e incremento. Entonces, aquí chicos, por favor, presten un poco de atención. Cuando ustedes usan Python, ustedes no tenían esta estructura. ¿Sí? El while sí lo tenían. ¿Ya? Esta vez yo lo voy a hacer con for. ¿Sí? Se puede hacer, sí, chicos, se puede hacer con el while. ¿Sí? Ustedes tenían un for, pero de diferente forma, ¿no? Recuerden que son compatibles. Entonces voy a usar esta, que es el for i, en el cual voy a tener un índice y acá le voy a pasar un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? El principio de la iteración que voy a realizar. ¿Cuál es el principio? En este caso es inicio. Lo voy a poner this.inicio. Recuerden que puedo poner directamente inicio, no hay problema. Y además, el fin. Quiere decir que este tiene que ser menor que el fin. Ahora, algunos de ustedes pueden ponerle que sea menor o igual, ¿no? Puede ser menor o igual. Y acá es el incremento que yo voy a hacer, ¿no? Entonces, i va a ser igual a i más el incremento que yo le estoy poniendo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la lógica que yo le voy a adecuar. ¿Sí? El inicio, el fin y el incremento que yo voy a tener. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a pintar nada más. Voy a ponerle con system out println cada uno de esos valores de la serie. Nada más. ¿Y esos valores cuáles van a ser? Van a ser precisamente estos i. I. Nada más. ¿Sí? Entonces, este for, a diferencia del de Python, tiene 3 compartimientos, 3 secciones. El primero
se le llama de inicialización. Y vamos a poner que de inicialización, o sea, puedes inicializar valores ahí. El segundo, el segundo es para poner las condiciones para que siga iterando, ¿no? Siga repitiendo. Y finalmente acá son los pasos finales. ¿Sí? Pasos finales. Ninguno es obligatorio. ¿Sí? Ninguno es obligatorio. Ahora, para que entiendan esto de pasos finales, es como colocar esto. ¿Sí? Es como colocar eso. Al final, imagínense que ustedes tienen varias sentencias por acá, varias sentencias. Es como colocar acá al final, antes de cerrar las llaves, esta sentencia. ¿Sí? Es similar, ¿no? Entonces, vamos a devolver acá el compartimiento que hemos definido, que es este último. ¿Sí? Esos son los pasos finales que se van a hacer. Ahora, vamos a realizar este cambio. ¿Sí? Este cambio vamos a utilizar un constructor nuevo. Entonces vamos a llamar a otra clase, que le voy a llamar aplicación. ¿Sí? A veces les parece extraño, profesor, porque él está creando otro. ¿Por qué? Porque recuerden, este número yo voy a poder utilizarlo después. ¿Sí? La idea, recuerden, en programación orientada a objetos es la reutilización del código. ¿Sí? Ok, entonces acá voy a crear mi método main, es public static void main y un arreglo de enteros. No se preocupen, acá yo puedo ponerle mi nombre, ¿no? Ronnie. O sea, no importa que sea A. Los corchetes, también la sintaxis pueden ir al final. En C se ponen adelante, también se pueden poner atrás. O si quiero un arreglo bidimensional, también puedo hacer esto. ¿Sí? Voy a ponerlo así para que vean y se acostumbren a ese tipo de sintaxis, ¿no? Que puede ser en cualquier lado. Los corchetes. Y listo. Voy entonces a llamar a aplicación. No, a número. Voy a llamar a la clase número. ¿Sí? Ahí está. Voy a crear un objeto. Esto, señores, se llama identificador. El identificador de ese objeto se llama número. Y voy a llamar al constructor. Pero este constructor va a tener 3 valores. ¿Qué nos han dicho que era el inicio? El inicio era 100. ¿El fin cuánto era? Era 0. ¿Y cuánto era el incremento? Bueno, el incremento es negativo, ¿no? Es menos 7. Decía de 7 en 7. ¿Listo? Ya lo tengo. Y ahora voy a llamar al objeto y voy a llamar a su método, que se llama generar series. Listo, ya lo tengo. Ahora voy a ejecutarlo. Uy, ¿qué pasó? No me pintó nada. Vamos a ver. Ah, aquí le puse mal, ¿no? Lo que sucede es que acá el inicio comienza con 100, pero recuerden que el fin es 0. En este caso es al revés, ¿no? Al revés, o sea, mientras sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Recuerden que el límite está al revés. Entonces, por eso es que no me he pintado. Ahora sí, vamos a ejecutarlo. Y ahí tienen los valores, ¿no? 100, 93, 87 y así hasta el valor de 2. ¿Sí? Entonces, chicos, esa es la definición de un tema for. Tienes 3 compartimientos, las variables de inicialización, las de condición y los pasos finales, ¿no? Ninguno de ellos es obligatorio, puede acá no ir nada, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces vamos al siguiente problema, ¿sí? Vamos a ir a este problema, miren, va a ser pedir un número, pedir 15 números, siempre te van a pedir 15 números y escribes al final la suma total de los números, ¿sí? Yo ese problema lo voy a hacer un poquito más complicado, esa solución me parece muy simple. Lo voy a complicar más, pero quiero que ustedes lo intenten, ¿sí? Les voy a dar 2 minutos, ¿sí? 2 minutos para que intenten hacerlo, ¿no? Pero utilicen el for, ¿sí? Utilicen el for, por favor.
¿sí? 2 minutos mientras yo voy subiendo el código para que lo tengan disponible. Ya está, ya lo he subido, ¿no? Ya pueden verlo en el proyecto, ¿no? Aquí está, pregunta 2, pregunta 3. Ok, no hay ninguna consulta. Ok, chicos, entonces vamos a tratar de resolverlo rápido, ¿no? Vamos a hacer entonces, esta es la cuarta pregunta, ¿no? Pregunta 4. Listo, vamos entonces a crear. Recuerden que lo que nos pide es la suma total, ¿no? Entonces, podría tener una clase, ¿no? Una clase nueva. Que le podemos poner contenedor, miren. Puede ser, no, o no. Mejor le vamos a poner conjunto, ¿sí? Conjunto. ¿Qué es lo que va a tener ese conjunto? Recuerden que lo que les va a ingresar es números, ¿no? Y números enteros. Entonces, vamos a poner entonces un arreglo. Ahora sí vamos a trabajar con un arreglo. Private
Vamos a poner un arreglo de enteros. Y le vamos a llamar arreglo. ¿Sí? Listo, vamos a llamar al constructor Noblos, getter and setter. Y luego vamos a definir la suma. ¿Sí? Entonces, por ahora me voy a quedar hasta acá. ¿Sí?